Procedimientos para efectuar una soldadura. Los procedimientos para realizar una soldadura varían según el tipo de soldadura, el material a soldar y el equipo que se está utilizando. Sin embargo, hay algunos pasos generales que se deben seguir. Preparación. Limpieza. Limpie cuidadosamente las superficies a soldar para eliminar cualquier suciedad, grasa, óxido o pintura. Preparación de la superficie. Asegúrese de que las superficies estén niveladas y que haya una buena unión entre ellas. Selección de los electrodos o alambre de soldadura. Elija el electrodo o alambre de soldadura adecuado para el material a soldar y el tipo de soldadura que se va a realizar. Configuración del equipo de soldadura. Configure el equipo de soldadura según las especificaciones del electrodo o alambre de soldadura. Soldadura. Arranque de la soldadura. Inicie la soldadura en un punto de inicio apropiado y mantenga el electrodo o alambre de soldadura a una distancia constante de la superficie a soldar. Movimiento del electrodo. Mueva el electrodo o alambre de soldadura en un patrón constante y controlado, creando un charco de soldadura uniforme. Control de la temperatura. Controla la temperatura de la soldadura para evitar que el material base se sobrecaliente o se queme. Terminación de la soldadura. Termine la soldadura en un punto de terminación adecuado, asegurando una buena penetración y fusión. Enfriamiento y limpieza. Enfriamiento. Deje que la soldadura se enfríe lentamente para evitar tensiones y grietas. Limpieza. Limpie la soldadura con un cepillo de alambre o una herramienta adecuada para eliminar cualquier escoria o residuos. Recomendaciones adicionales. Seguridad. Siempre use equipo de protección personal, como guantes, gafas o máscara de soldadura, y ropa de trabajo adecuada. Práctica. La práctica es esencial para dominar las técnicas de soldadura. Inspección. Inspeccione la soldadura después de que se haya enfriado para asegurarse de que no haya defectos o grietas. Recuerda que cada tipo de soldadura tiene sus propias técnicas y procedimientos específicos. Es importante leer las instrucciones del fabricante del equipo de soldadura y los electrodos o alambres de soldadura antes de comenzar a soldar. ¿Tipos de soldadura existen? Existen muchos tipos de soldadura, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Aquí te presento algunos de los más comunes. Soldadura por fusión, soldadura por arco, SMA. Soldadura manual con electrodo revestido. Se utiliza un electrodo revestido que se funde y crea un arco eléctrico que calienta y funde el metal base. Es un método versátil y económico. GMA. Soldadura por arco con gas metálico. Se utiliza un alambre de metal como electrodo y un gas protector para evitar la oxidación. Es un método rápido y eficiente. TAB. Soldadura por arco con gas tungsteno. Se utiliza un electrodo de tungsteno no consumible y un gas protector para crear un arco eléctrico que funde el metal base. Es un método preciso y de alta calidad. FCAV. Soldadura con alambre tubular con flujo. Se utiliza un alambre tubular con un flujo que protege el arco y crea escoria para proteger la soldadura. Es un método versátil y fácil de usar. Soldadura por resistencia. Soldadura por puntos. Se utiliza calor y presión para fusionar dos metales en puntos pequeños. Es un método rápido y eficiente para unir metales delgados. Soldadura por costura. Se utiliza calor y presión para unir dos metales a lo largo de una línea continua. Es un método utilizado para unir metales más gruesos. Soldadura por láser. Se utiliza un rayo láser de alta energía para fundir y fusionar metales. Es un método preciso y de alta calidad, utilizado en aplicaciones de precisión. Soldadura por haz de electrones. Se utiliza un haz de electrones de alta energía para fundir y fusionar metales. Es un método preciso y de alta calidad, utilizado para soldar metales difíciles de soldar. Soldadura por presión. Soldadura por resistencia. Se utiliza presión y calor para unir dos metales. Es un método utilizado para unir metales delgados. Soldadura por ultrasonidos. Se utilizan vibraciones ultrasónicas para unir dos metales. Es un método utilizado para unir metales delgados y plásticos. Soldadura por fricción. Se utiliza fricción para generar calor y fusionar dos metales. Es un método utilizado para unir metales más gruesos. Otros tipos de soldadura. Soldadura por explosión. Se utiliza una explosión para unir dos metales. Es un método utilizado para unir metales gruesos. Soldadura por difusión. Se utiliza calor y presión para unir dos metales. Es un método utilizado para unir metales con diferentes puntos de fusión. La elección del tipo de soldadura depende de factores como el material a soldar, el grosor del material, la aplicación y el presupuesto. Es importante elegir el tipo de soldadura adecuado para la aplicación específica. ¿Cuál es la más común? La soldadura más común es la soldadura por arco, SMA, GMA, TAV, CAV.
especialmente la soldadura manual con electrodo revestido, ESMA. Esto se debe a versatilidad. Se puede utilizar para soldar una amplia variedad de metales, incluyendo acero, aluminio, cobre y otros. Coste. Es un método relativamente económico, ya que no requiere equipos sofisticados. Portabilidad. El equipo es relativamente ligero y portátil, lo que permite su uso en diferentes entornos. Sin embargo, la elección del tipo de soldadura más común depende del contexto. En la industria, por ejemplo, la soldadura por arco con gas metálico, GMA, es muy popular debido a su velocidad y eficiencia. Recuerda que cada tipo de soldadura tiene sus propias ventajas y desventajas, y la elección del tipo de soldadura adecuada depende de las necesidades específicas de la aplicación. ¿Y qué tipo de soldadura es mejor para soldar acero? Para soldar acero, los tipos de soldadura más comunes y efectivos son soldadura por arco con electrodo revestido. ESMA es una opción versátil y económica para soldar acero, tanto fino como grueso. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde reparaciones en casa hasta proyectos industriales. Soldadura por arco con gas metálico, GMA es un método más rápido y eficiente que el ESMA, especialmente para soldar acero grueso. Es una opción popular en la industria debido a su productividad. Soldadura por arco con gas tungsteno. TAB ofrece una soldadura de alta calidad y precisión, ideal para aplicaciones donde se requiere una estética impecable y resistencia superior. Es ideal para soldar acero fino y para aplicaciones que requieren un acabado limpio. La mejor opción para ti dependerá de tus necesidades específicas. Si necesitas un método económico y versátil, ESMA. Si necesitas un método rápido y eficiente para acero grueso, GMA. Si necesitas una soldadura de alta calidad y precisión, TAB. Recuerda que la elección del tipo de soldadura también dependerá del grosor del acero, la posición de la soldadura y otros factores. Te recomiendo que consultes con un profesional de la soldadura para obtener asesoramiento específico sobre la mejor opción para tu proyecto. ¿Qué tipo de soldadura es más fácil de aprender? De los tipos de soldadura que hemos mencionado, la soldadura manual con electrodo revestido, ESMA, es generalmente considerada la más fácil de aprender para principiantes. Aquí te explico por qué. Equipo sencillo. El equipo para ESMA es relativamente simple y económico, lo que facilita su acceso y manejo. Técnicas básicas. Las técnicas básicas de ESMA son más fáciles de dominar que las de otros tipos de soldadura, como GMA o TAB. Práctica accesible. Puedes practicar ESMA con un equipo básico y materiales accesibles, lo que facilita el aprendizaje gradual. Sin embargo, recuerda que cualquier tipo de soldadura requiere práctica y dedicación para dominar las técnicas y lograr resultados de calidad. Si estás interesado en aprender a soldar, te recomiendo que busques un curso de soldadura. Un curso te proporcionará una base sólida en las técnicas y la seguridad. Practiques con regularidad. La práctica es fundamental para desarrollar la habilidad y la destreza. Consulta con un profesional. Un soldador experimentado puede darte consejos y orientación personalizada. Con esfuerzo y dedicación, podrás aprender las técnicas de soldadura y disfrutar de esta habilidad útil y versátil. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.